Observa su aspecto, es un hombre. Está practicando una especie de danza y al mismo tiempo como si estuviera cantando. ¿Cómo va vestido? Tiene una especie de disfraz. Es una especie de pantalón, pero es muy holgado. Tiene un pequeño cinturón y en la parte superior va desnudo. Ok, Sin embargo, tiene como una especie de trenza a partir de lazos que están rodeando parte de su cuerpo. Hay diferentes máscaras que están en el piso. Está practicando como una obra. ok. ¿Qué parte del holograma estás? Estoy en Grecia. Ok, ¿qué línea de tiempo es? Por favor. 573. De acuerdo. ¿Sigue describiendo qué es lo que percibes? Observo cómo se acerca un niño a donde está. La luz me comparte que corresponde a su hijo en esta línea. Comienza a acercarse y toma una de las máscaras, se la coloca, pero él se la arrebata y le dice que eso no es un juguete. El niño le dice que solamente quiere hacer lo que hace él y él le dice que es una especie de profesión mucho más complicada que solo poner una máscara. Para transmitir una historia, así como para transmitir un mensaje, debes de sentirlo. Se expresa a través de lo apasionado que puede llegar a ser, y él es demasiado joven para transmitir ese tipo de pasión. Ahora se sienta en el piso y lo invita a sentarse, toma una de las máscaras y se la coloca. No tiene una cinta como tal, en realidad la sostiene con sus manos y comienza a decir que cada una de esas máscaras representa uno de sus temores. Cada que se las coloca se convierte en su temor y de esta manera los enfrenta. Así se enfrenta también a todos los que observan, ya que no lo juzgan, no lo señalan, más bien lo admiran. Y para ser admirado de verdad se necesita pasión. El niño no entiende, sin embargo le gustan las formas de las máscaras, le gustan los colores y Sí, solamente asiente para poder como convivir con él. Después él se levanta y le dice que vaya a otro sitio, que vaya a jugar, porque él tiene que seguir practicando. El niño se levanta y se sienta un poco más apartado. No está jugando con nada, solo lo observa. Él sigue danzando. Hay diferentes canciones que está recitando. Está, está practicando una historia de amor, pero básicamente la historia se modifica y dice que no hay un amor en pareja, sino que el amor en realidad siempre fue individual y necesitaba de la otra persona para que lo amara también, como una especie de... Es metáfora. en egoísta, no, es algo más egoísta, correspondiente a cómo este personaje no puede amar a otros, sino más bien se ama a sí mismo y hace un acercamiento a otros para que lo amen también. Pero Ok, es el tema relacionado de la obra. La línea está avanzando en este momento, la luz me muestra. Finalmente se oscurece, está acercándose hacia donde está su hijo y se da cuenta que está dormido. Lo lleva a donde descansan. Observa a la madre de su hijo, también ya está dormida, y se recuesta. Hay muchos pensamientos en este momento, comienza a pensar sobre diferentes historias y cómo podría expresarlas y transmitirlas a través de estas obras. Observo cómo la línea avanza, llega el punto en el que se presenta con otras personas, están al aire libre. Antes de presentarse, hace un ejercicio de estiramiento y empieza a respirar. Huele dulce, como a frutas, sí, como a una especie de néctar. Cuando lo hace, hace una sacudida rápida en todo su cuerpo y avanza. Se presenta y observa que todos lo están ovacionando. Identifica en uno de los lugares a su hijo que está orgulloso y aplaude.
Cuando finalmente se baja, porque es como una especie de escenario, pero están expuestos, es el aire libre. Sí, Cuando baja y va hacia él, lleva todas sus cosas de la presentación y se dirigen a donde viven. El niño le dice que si lo puede acompañar, que tiene algo que mostrarle. Sin embargo, su padre le dice que no puede, que es momento de seguir practicando y de preparar otro espectáculo. Cuando lo hace, el niño comienza a llorar y le dice que el espectáculo que debe de apreciar es el de su vida como tal. Está tan inmerso intentando explicarle a otros cómo deben de apreciar lo que él hace, que se pierde de lo que él inclusive puede apreciar. Está cuestionándolo, pero esto hace que él se enfurezca. Cuando lo hace, solo lo empuja y le dice que es muy joven para entenderlo, que el amor no solamente es acompañar al otro y observar su crecimiento, que de nada sirve verlo crecer si no puede otorgarle una especie de equilibrio, una base sólida. El niño le dice que si sigue aferrado a esa idea, ni siquiera va a observarlo crecer. Se da la vuelta y se va. Esto no tiene un impacto fuerte en él, ya que se va y sigue practicando, sí, pero llega un momento en el que tropieza en uno de sus bailes y se lastima la parte derecha de su pie. Cuando se lastima, lo observa y ve que está sangrando. Se limpia la mano, solo son gotas, pero se limpia con su dedo y se la frota. Comienza a darse cuenta de que tenía mucho tiempo sin sentir su piel. Hay callos en algunas partes de su cuerpo porque ha tenido caídas y se da cuenta de las cicatrices y los callos que tiene. Voltea hacia donde se sentaba su hijo normalmente y no lo observa. Decide que es momento de descansar. Ahora se va hacia donde está la madre de su hijo con él, pero no los encuentra. Finalmente sale de nuevo. Veo que escucha mucho ruido, escucha mucha gente y se da cuenta que están haciendo una presentación. Se acerca y comienza a ver cada vez más cerca y ve que su hijo está participando es como una pequeña obra también, aunque es un poco más improvisado. sí, Cuando lo observa, primero se alegra, termina el trabajo y demás y espera que su hijo baje para felicitarlo, pero el niño se acerca con otras personas y estas personas lo abrazan. Él intenta acercarse para llegar a su hijo, pero cuando su hijo lo observa, voltea a ver hacia las personas a las que abraza primero y se aleja con ellas. Él se queda completamente pasmado y sorprendido y se ve ahora cómo se acerca a su madre, la madre de su hijo, y comienza a decirle que la admiración que su hijo tenía no solamente era por los espectáculos que da, tampoco era por el cómo podía vestirse o las máscaras que podía usar. La admiración también nace en el sentido de que es su padre, pero cuando ya no observa a su padre cerca, cuando ya no observa esta figura de impulso, de amor y protección, él busca a otros para admirar. Mientras todos ellos te admiran, lo pierdes a él y señala hacia su hijo. Él está totalmente sorprendido y no entiende muy bien qué es lo que está pasando. La madre lo abraza y le dice, es mejor que te detengas antes de que te pierdas a ti también. Y veo cómo se va hacia donde está su hijo. Se queda él completamente solo, está parado. ok. Adelantamos la línea de tiempo. Observamos uno, dos, tres. Sí, está avanzando en la línea. Observo cómo él sigue practicando, se aferra. No solo se aferra a ese estilo de vida, sino a lo que él considera que es lo mejor, es bueno en esto y se aferra a esto. Veo cómo empieza a tener diferentes caídas, ya que aumenta la intensidad no solo del baile, sino de los movimientos. Comienza a lesionarse diferentes partes de su cuerpo
porque quiere ejecutar movimientos intensos. Conforme lo está haciendo, veo que hay una emanación grande en cuanto a emoción, pero no es lo que él busca, no es la emoción que quiere transmitir, sino más Sí, bien es la emoción de sentirse completamente solo. Se siente totalmente aislado. Hay muchísimas máscaras que comienza a pintar y está haciendo diferentes dibujos en ellas, pero hay puntos en donde cuando no son o no se ven como a él le gustarían o como las imagina, simplemente las desecha a pesar de que haya tardado mucho en esto. Hay ahora un avance en la línea, la luz me muestra, sí, y se observa a su hijo que está haciendo una presentación. Es una presentación sobre dioses. Cuando lo hace, el padre está observándolo, termina y todos están felices, están complacidos con esta presentación. Él se acerca a él y se da cuenta de cuánto ha crecido. Lo ve sobre todo porque cuando hace una comparativa, en cuanto era más pequeño y tenía que verlo hacia abajo, y él siempre sentía que era muy pequeño para entender. En este punto es casi de su estatura y lo observa de frente. Se acerca y le dice que su trabajo ha sido espléndido. Comienza a halagarlo mucho. sí, En este punto ya no es un niño, pero lo ve, hay cierto desprecio en él. Le dice que sí está contento ahora, que si ahora sí puede otorgarle un poco de su tiempo, pero mientras él ahora quiere darle tiempo y atención, él ya no la necesita porque tiene toda la atención de ellos y señala como al público. Hay mucha gente. El padre se rompe, comienza a llorar y le dice que lo que ha hecho ha sido para generar estabilidad en él, para enseñarlo a vivir apasionadamente. Aquí el hijo responde y le dice que eso no es vivir apasionadamente, al menos no el objetivo que él quería. Si bien era su pasión, está bien, pero no era la pasión que él estaba buscando. Eso no es enseñar a vivir. Uno no enseña a vivir a través del olvido o el rechazo. Uno no enseña a vivir a través del desprecio o la limitación. Uno enseña a vivir con el ejemplo, con la paciencia, con la tolerancia, con el apoyo y el soporte. Tú no has sido eso para mí, así que no esperes que yo sea lo que tú has querido ser. Se da la vuelta y se aleja. El padre está completamente destrozado. Comienza a ver a su hijo, lo ve alejarse totalmente, voltea a ver al público, pero es un público que ya no lo aclama a él, que ya no lo busca a él. Y ahora solo veo que está viendo sus manos. Hay cicatrices en diferentes partes, inclusive hay pequeños callos en las orillas. Es todo lo que me muestra la luz en este momento. bien, comprendido. Adelantamos la línea de tiempo. ¿Cómo se encarna? Uno, dos, tres. Sí, estoy observando que está haciendo igual una especie de práctica. Es un hombre adulto, es menos hábil, es muy delgado, sumamente delgado. Veo cómo está practicando y está haciendo diferentes giros, haciendo alusión a una danza, pero hace movimientos muy bruscos. Hay un punto en donde se sube en una estructura de madera. Es como una especie de, como un pequeño peldaño. Cuando se sube aquí, quiere hacer la danza en esta estructura, pero no es tan hábil. Veo como su pierna es como si dejara de responder, como si ya no la sintiera completamente y pierde totalmente la fuerza. Cae, cuando cae se golpea en la espalda y al mismo tiempo hay una especie de rebote, impacta su cabeza y queda en un momento, no está inconsciente, más bien está como adormecido y observo cómo comienza a desvanecerse poco a poco. Bien, comprendido. ¿Cuántas entidades llegan allí? Llegan 8 entidades. Bien, vamos a verificar algunos puntos que tiene Rosario para aclarar. Cuando era niña, ocasión donde se quedó en su casa a cuidar a sus hermanos
Y sucede una situación acá en la cual genera mucha angustia y estrés. Su hermana se golpea y es una situación que genera mucha energía en su aspecto. Vamos a trasladarnos a ese evento. Uno, dos, tres. Sí, nos trasladamos. Sí. Observo cómo se desarrolla el momento. Sin embargo, la luz aquí hace como un indicador. Hay una especie de responsabilidad demasiado desarrollada, no solamente en el caso de la hermana pequeña, sino en realidad en torno al círculo familiar, como si estuvieras sintiéndose responsable de una estabilidad familiar. Observo cómo se da el momento, observo también cómo hay manipulación de entidades cuando su hermana se lastima, observo cómo hay, sí hay una especie de golpe, pero hay más que lo que observa, es todo lo que se imagina que está pasando y que puede pasar. Hay una especie de ataque de pánico también y un pequeño índice en cuanto a, hay tecnología en su zona cardíaca, en el corazón, y observo cómo empieza a tener movimiento, tiene una forma geométrica y comienza a ver una activación completa. Mm, Explica a la luz que este acontecimiento está de alguna forma como predispuesto a que suceda de esta manera para generar un choque emocional a tal punto que modifique la implantación a nivel interno y al mismo tiempo se establezca una conexión mucho más certera en cuanto a nivel emocional y modificación de implantes de una forma como autónoma. bien, comprendido. Posterior a este evento, hay una situación que se da muy similar. Ella está tomando una terapia y tiene una especie de colapso. La persona que le está haciendo la terapia identifica que hay un evento que sucedió en su niñez y inmediatamente ella se ubica en esto que acabamos de observar. Vamos a ir a ese momento específico. Uno, dos, tres, por favor. Sí, nos trasladamos. Bien, ¿qué fue lo que pasó allí? Observo que hay diferentes conductos en su cuerpo a nivel energético que están siendo de alguna forma obstruidos. También hay una respuesta a nivel biológico en cuanto a lo que se está aplicando. Observo cómo genera una respuesta en todo su cuerpo y hay una sensación de opresión, como si hubiera un sofocamiento. Conforme está sucediendo, comienzan a activarse diferentes emociones también. Pero esto no es a partir de este momento. Sí, Es como si hubiera un periodo emocional en donde inicia sutil y comienza a hacerse cada vez más grande hasta llegar a este punto en donde su cuerpo inicia una especie de choque a partir de lo que se está aplicando y la sensación que se está activando. Sucede lo mismo. Hay una respuesta en cuanto a los implantes que hay. No solamente sucede a nivel cardíaco, también a nivel cerebral donde se modifican a partir del estado emocional del aspecto y generan una respuesta. Comparte la luz que el aspecto que aplica esta terapia reconoce y de alguna forma identifica la situación en la que ella se encuentra y experimenta a partir de capacidad cognitiva y una especie de conexión que puede llegar a establecer. No es del todo una manipulación, en realidad es capacidades cognitivas de sí, conexión, explica. logra percibirlo. Ah, sí, es como si llegaran pequeños flashazos Ok. de momentos en donde percibe esta misma respuesta de su cuerpo. No solo identifica uno, identifica dos, pero este es el que se interpreta con más facilidad. Cuando se explica y expone lo que sucede, lo que logra identificar, hay una respuesta completa a nivel cerebral que identifica y traslada como un proceso de memoria y la lleva a esta situación. Se recuerda de forma muy detallada, no hay tantos espacios, hay procesos en su infancia en donde existen lapsos muy grandes o anécdotas donde existen pequeños vacíos. Sin embargo, este lapso presenta una continuidad más larga.
Bien. ¿Se despertó ese engrama específicamente de su infancia? Sí, no solo se despierta, sino que también se repite el mismo proceso de modificación a partir de la emoción y es mucho más vívido por el estado en el que se encuentra. Pero comparte la luz que a partir de cada periodo emocional que se ha desarrollado y que se ha presentado a lo largo de su periodo de vida, hay una modificación en los implantes. Estos implantes no solo se modifican a partir de la intervención de las entidades, sino que han logrado hacer una compenetración tal con el proceso cerebral que permite que cada que tiene una emoción fuerte o un periodo emocional largo y empieza a haber una emanación, no solamente intensifican la emoción, sino también la extracción energética. Bien, comprendido. Vamos a verificar el siguiente punto. Desde una edad muy temprana ha tenido una constante y es el cuestionamiento. Esto lo hizo en diferentes ocasiones a sus padres, el cual le ha llevado a tener una premisa y es que sus acciones vayan de la mano con lo que ella profesa. Verificamos con la luz, por favor. Sí, comparte la luz que esto forma también parte de un engrama, sin embargo no se observa a partir de un punto negativo, sino es un punto de autocrecimiento. Comienza a explicar a partir de la otra línea que nos muestra Sí, cómo se vive con una especie de deseo a expresar la pasión que haya a un nivel interno y esta representación en cuanto a un nivel de vida. Sin embargo, no vivía de manera apasionada, no se observa una vida apasionada más que en estas presentaciones. Esta gramática genera un aprendizaje, una especie de huella genética en la que se almacena y de alguna forma se dirige hacia un nuevo comportamiento y una nueva medida de razonamiento. Explica la luz cómo a partir de ese aprendizaje, por llamarlo de alguna forma, comienza a ver este deseo de que lo que se dice tenga una coherencia con lo que te demuestren las acciones. No hay un juicio como tal, no se ve que haya una crítica negativa o un rechazo hacia los otros, pero sí hay demasiada observación en cuanto al comportamiento y a lo que se expresa. Es a partir de aquí, conforme se va dirigiendo parte de su comportamiento y desarrollo. Sin embargo, también comparte la luz que esta parte del cuestionamiento genera diferentes fracturas en cuanto a las relaciones que obtiene y genera también como una especie de foco de atención. Pero esto implica que se haga responsable no solo de su comportamiento como tal, sino también del comportamiento que pueden tener otros en un círculo cercano. sí. Explica la luz también que desde periodos muy tempranos comienza el interrogante respecto a no solo a la pertenencia, sino al sentido original respecto al desarrollo que puede tener y al alcance, pero esto va ligado al mismo tiempo a un como equilibrio. Me comparte la luz que los periodos de desequilibrio emocional en su caso no son elevados, no son tan súbitos, no tiene periodos inestables fuertes. Sí, Y esto explica el por qué se modifica los implantes que tiene con el objetivo de intensificarlos o garantizar una mayor extracción. claro, de una forma u otra se tiene que extraer la energía. Bien, comprendido. Vamos a verificar el siguiente punto. Tenía un deseo muy profundo de tener un hijo. En este caso tuvo una hija, llegó y dio la estabilidad que tanto estaba buscando. Esta hija crece y cuando se marcha llega con su salida a diferentes procesos emocionales, los cuales está viviendo actualmente. Verificamos, por favor. Sí, comparte la luz que es una especie de engrama también, sin embargo, se vive de diferente forma. No solamente es un engrama en cuanto a la necesidad de compartir con un hijo, haciendo alusión a la otra línea también. En la otra línea está el hijo, pero no hay un sentido de convivencia y hay una pérdida completa en cuanto a la relación que se establece, inclusive en una edad adulta. En esta se observa cómo la necesidad de tener un hijo viene a partir de un deseo liado, de alguna forma ligado a esta información genética en donde se busca
que esto genera una estabilidad no solamente hacia sí misma, sino hacia todo su entorno. Se observa cómo este deseo se cumple, de alguna forma es madre y es un comportamiento completamente diferente al otro. Pese a que hay actividades y que hay responsabilidades a ejecutar, se observa que la atención está constante, hay muchas muestras de acercamiento, hay mucho interés, realmente intenta que la relación sea buena. Cuando este lazo se rompe, se desprende porque su hija se va, comparte la luz que inicia un estado de vacío, como si hubieran roto algo y quedara como en stop, como si ese deseo no se estuviera cumpliendo. Y regresa la sensación del otro momento cuando su hijo lo rechaza. A pesar de que no es rechazada Claro, en este momento, se despierta es sin una grama. emoción similar en donde todo se descontrola. Bien comprendido. ¿Qué consejo tiene la luz para este aspecto? Sí, la luz comienza a decir que de manera autónoma e inmediata ella está aprendiendo y sigue trabajando respecto a lo que aprende, pero es importante seguir identificando y seguir aprendiendo. A pesar de que a nivel externo haya mucho desequilibrio o existan diferentes tipos de caos, es importante que a nivel interno predomine la estabilidad y el equilibrio, ya que esto también va a tener un reflejo inmediato. Explica que no hay un sentido de pertenencia, así como no hay un sentido de rechazo completo, pero esto es un reflejo del cómo se siente de manera directa. El tener aceptación hacia un aspecto no representa amor, así como el observar y poner límites tampoco representa un sentido de ego. Es importante encontrar el punto de equilibrio para que estos factores no se confundan y al mismo tiempo encontrar lo que verdaderamente representa el equilibrio sin tener la necesidad de alguien externo o el círculo como tal. Aquí la luz comienza a decir también que así como se toma una responsabilidad externa, es importante tomar responsabilidad a nivel interno. Se reconoce que lo hace, pero hay puntos en donde como si se desplazara con el objetivo de lograr una responsabilidad con alguien más. Comienza a decir que la responsabilidad en prioridad siempre debe ser en base a sí misma si lo que busca es lograr ayudar a otros en el impacto en lo que ella quiere. Bien comprendido. Eh, Hay una situación que ha estado siendo una constante en el cual, en el término de parejas, ya que ha tenido dos parejas y se ha repetido la misma situación, el maltrato físico, psicológico y verbal. ¿Por qué esta constante? Verificamos. Sí, comparte la luz que son factores a seguir trabajando, no porque haya algo malo en ella, sino más bien porque es un patrón repetitivo de búsqueda. Comienza a explicar cómo hay un acercamiento a otros aspectos que buscan, como si buscaran tomar algo de ella, usarlo y posteriormente simplemente eh, existe este abuso, pero como si solo buscaran aprovecharse de algo en cuanto a ella. Explica la luz que esto es un patrón que se repite no solamente en un entorno de pareja, sino inclusive en un círculo mucho más extenso y más íntimo. Explica también cómo estos patrones repetitivos se llevan a cabo a partir de una idea y una necesidad específica a nivel interno. Y no es que necesite estar con alguien, sino es como si estas personas se sintieran atraídas por ella y a su vez ella sintiera una especie de atracción. No hay incluso una relación, una dependencia, no hay una relación sumamente íntima, pero es como si hubiera mucho deseo de permanecer ahí hasta que
nuevamente entra en razón, entra en un periodo de conciencia y decide rechazar esta actividad. Aquí la luz comparte que a eso se refiere cuando expresa cómo es importante encontrar el equilibrio, ya que hay momentos en donde coloca límites y coloca barreras importantes para que no se genere un abuso, pero hay momentos en donde de manera voluntaria permite que se ejerza este abuso. Es importante ser consciente, identificar y vivir en un estado de equilibrio, no de manera voluntaria buscar ser afectada, pero es algo con mucho trasfondo, inclusive desde una edad muy joven, muy prematura. Ok, comprendido. Bien. Esta misma constante de cuestionamiento la llevó a cuestionar inclusive unas meditaciones que hacía. Al principio comenzó haciendo las meditaciones del llamado maestro Sai Baba, donde hacían invocaciones, y posterior este mismo cuestionamiento la llevó pues, a sentirse a sí misma, o como lo llama ella, a sentir su luz. Vamos a verificar primero cuando hacía las meditaciones invocando. Uno, dos, tres, nos trasladamos. Sí, nos trasladamos. ¿Qué observas? Observo que hay modificaciones en sus implantes de manera interna. Observo también que hay actividad en la zona cerebral. Observo que hay diferentes entidades que están aprovechando el momento, pero no hay una cantidad súbita de energía. Como lo que Em, busco. sí, no. En realidad sí hay extracción, pero no es tan intensa como se está buscando. ¿Y qué pasa La cuando luz invoca? me, Disculpa. Sí, la luz me muestra que cuando inicia comienzan a hacer una especie de movimiento y se acomodan estas entidades en posiciones geométricas. Cuando empieza la invocación, observo que llega otra entidad y es como si activaran diferentes tipos de tecnología en la parte superior con el objetivo de que cada uno de los aspectos, en este caso el suyo, sienta una especie de tranquilidad y como si se aperturara Sí, a este ser. Sin embargo, en el aspecto de ella no sucede así. Observo que llega la entidad principal, la que se va a aprovechar sobre todo de este momento, pero al observar que su cuerpo no responde de la manera en la que están buscando, se colocan en la parte trasera y comienzan a ver toda la parte de los ensambles que están en su cráneo. No hay, sí hay extracción energética, pero no al nivel que ellos quieren. claro. Me explica la luz que lo que buscan es una apertura completa, no solamente a esta corriente como de idea enfocada en un punto de religión, sino una apertura completa a estas sensaciones y esta información para permitir como una especie de posesión. Es lo Sí, que está buscando. para ingresar y pues hacer toda la extracción que necesitan, ya que como que no les salen los planes que buscan ejecutar. Bien, comprendido. Verificamos entonces el momento en que ella hace estas meditaciones, ahora sintiéndose a sí misma o buscando sentir su propia luz. Ahora, Sí, observo que se inicia casi de la misma manera, sin embargo, comienza a haber una activación en la zona cerebral y se activa ligeramente la pineal. Es como está envuelta, su glándula sí, pineal está ligeramente envuelta, como si estuvieran una especie de hojas, pero son plaquitas de metal. Y sí, observo como cuando inicia, estas se aprietan un poco y generan líneas en donde se puede observar la glándula. Cuando lo hace, comienza a haber activación y se ve cómo impacta en toda la zona cerebral. Empieza a haber relajación, veo como hay también una especie de activación en el hipotálamo, observo activación en el timo y hay esta misma energía que se está activando comienza a recorrer todo su cuerpo. Veo que los implantes quedan de alguna forma ligeramente paralizados porque ¿de sus qué, movimientos son sumamente lentos. de qué color es la energía que recorre? Es blanca. Ok, ¿y la extracción energética la logran hacer? No. Ok, ¿cuál es la reacción de las entidades a observar que no pueden aprovechar ese estado que ellos mismos han estado induciendo en cierta manera? Hay un grado de enfado,
se ven muy molestos. Observo cómo hay un acercamiento y se colocan en la parte trasera nuevamente. Es como si pudieran a través de tecnología dividir y observar en la parte interna de su cerebro qué está sucediendo. Cuando sucede e identifican esta corriente energética, hay un ligero alejamiento y hay un grado de sorpresa. Observo que comienzan a hacer diferentes niveles de estudios y una vez que termina, porque este recorrido es rápido, una vez que termina, que observan que ya no hay actividad, comienza a haber una especie de inyección. Se coloca en ambas manos, se ve cómo se coloca en la parte de la muñeca y observan cómo este líquido comienza a recorrer todo su cuerpo. El objetivo es como reprimir esta activación, como encapsular esta activación de alguna forma. Veo también que comienza a haber activación en los implantes que hay, pero ahora más hacia su cara y hacia la zona superior y estas placas metálicas se colocan nuevamente en su posición natural y se les colocan otras. Por eso se ven tantas, como si fueran hojas de un capullo de una flor. Se ven así una sobre otra, como si Mm, estuvieran reforzando estos implantes. entiendo. Bien, a medida que ha avanzado su proceso, ha ido descubriendo las diferentes manipulaciones que hacen estas entidades. En cuando comprendió que los diferentes maestros ascendidos y demás, pues eran manipulaciones, comenzó a quitar los cuadros de su casa y sintió una especie de tranquilidad o iluminación dentro de su casa. Verificamos ese punto específico, por favor. Sí, lo estamos observando. Aquí la luz comparte que es una representación y el cómo percibe, no solamente a partir de un factor externo, sino del cómo la hace sentir de manera interna. El no tener un tipo de contaminante o algo que la haga sentir perjudicada, algo que no la corrompa como tal, la hace sentir mucho más tranquila y permite que esta sensación se proyecte hacia su espacio completo. Lo que ella observa como un espacio mucho más iluminado y mucho más como en tranquilidad, es una representación respecto al cómo se siente de manera interna. Se siente mucho más tranquila y de alguna forma más iluminada. Bien, comprendido. Vamos a verificar el momento en el que ella está escribiendo su libro. El título es Buscar mi lugar en mi vida, esa es mi misión. Buscar mi lugar en mi vida es mi misión. Verificamos uno de esos momentos. Uno, dos, tres. Sí, estamos observando. ¿Qué observas? Observo que hay muchísima emoción, pero este proceso es un proceso inestable también. Hay mucha emoción, hay mucha expresión respecto a la emoción. Hay momentos en donde hay dolor, pero también hay momentos en donde hay activación mientras lo hace. Sí. Es decir, hay momentos donde se expresa desde el amor y momentos donde se expresa desde la emoción. Sí, se observa de esa manera. Bien. Vemos uno de los momentos en que ella se expresa desde el amor. Uno, dos, tres. Sí, lo estamos observando. ¿Qué sucede en su aspecto? Observo que nuevamente se ve esta especie de activación. Es como si las hojas que se ven en su pineal se hicieran como si se abrieran, como si se hicieran anchas y se abrieran y permitieran que la pineal se observe. En este punto no se ven la misma cantidad de hojas que en el momento pasado, se ve Sí. una cantidad diferente. Observo cómo comienza a haber activación nuevamente, se replica y se replica de nuevo en el timo. Veo que su cuerpo comienza a ver una pequeña expansión completa y explica la luz en este momento que es importante comprender aquello que fortalece o intensifica la conexión lumínica.
no solamente la conexión que se establece con el humano luz, sino la conexión que se establece a un nivel genético con el gen luz. Explica que esto se replica a partir de las actividades que nos generan un alto grado de amor o un alto grado de iluminación. En el aspecto de ella se expresa en este momento así, no porque haya otra persona, sino por el amor que tiene a esta actividad en específico y el impacto que desea que tenga como con el resto, como con otros. Claro, Explica la luz en este momento que hay una sensación en ella respecto al no ser 100% comprendida en diferentes etapas, en donde ella busca ahora que las personas sientan esta especie de comprensión y de acercamiento. Y al mismo tiempo hay un reflejo en donde, como para no que las personas no se sientan solas, y de la misma manera el no sentirse sola, claro, como algo que otorga, pero al mismo tiempo le otorga a sí misma. claro que permite identificación para los que vivieron los procesos parecidos a los de ella. Bien, recientemente ha estado, una vez que inició este proceso de conciencia correspondiente al humano luz, ha estado viendo diferente información, recibiendo y asimismo aplicando. En este caso ha hecho algunos ejercicios donde asegura sentir a su humano luz. Verificamos uno de esos ejercicios. Uno, dos, tres. Sí, estamos observando. ¿Qué es lo que pasa ahí? Observo que está esta activación. Todo inicia en la pineal, todo se Sí, observa en la pineal. Inclusive es como si ella estuviera buscando también visualizar esta especie de activación. Observo cómo hay una expansión, nuevamente este recorrido que impacta hacia la parte trasera del cráneo y se desplaza hacia la zona cardíaca, pero aquí se aloja y comienza a haber una sensación como si se estuviera expandiendo, casi como un latido. Observo cómo entran en un estado de relajación. No se, no hay un traslado, sí, pero sí hay una sensación de mucha tranquilidad, es emoción también, es una emoción como de alegría, como muy animada. Muy positiva. Explica la luz que estos ejercicios generan una conexión a nivel interno correspondiente a la parte genética dentro de ella, en este caso, pero al mismo tiempo es importante mantener cierto control y cautela, ya que así como se puede conectar con esta parte, genera como una especie de alerta hacia las entidades y buscan hacer diferentes tipos de ataques cada vez más agresivos. Y en el caso de la emoción es importante mantener como de equilibrada. alguna forma el equilibrio, ya que cualquier tipo de emoción puede representar como un desnivel, por lo que Sí, es claro. importante mantener equilibrio. Dentro del proceso, Pero claro. básicamente es una activación en su cuerpo. No es humano luz, no se observa Claro, al aspecto a lumínico partir de su acercándose, genética. pero es a partir, así es, de su genética lo que se activa y lo que percibe. Comprendido. Esto va a dar apertura a que cuando su monoluz está libre, pues pueda sentirlo en su mayor expansión. Si ahora ha logrado establecer una conexión, bueno, libre se multiplica. Trasladamos al momento en que ella sienta la parálisis de sueño. Uno, dos, tres. Se ejecuta traslado. Bien, ¿qué fue lo que pasó acá? Observo que hay diferentes entidades. Veo que están básicamente rodeando su cuerpo. Hay inyecciones que se están colocando en la parte de sus pies, en la parte de sus manos, nuevamente a esta altura. Y veo que hay como una especie de resistencia en su cuerpo. Están haciendo un análisis también. Veo que están sacando como diferentes muestras. Observo que es aquí cuando sucede la parálisis. Es rápido también. Veo que uno de los seres corresponde a un reptil, se coloca en la parte trasera y vuelve a hacer este ejercicio en donde con tecnología genera como una especie de pantalla Apertura. y se hace una apertura completa hacia la zona del cráneo. Sí, ¿qué es? Aquí hay, Sí, 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 te escucho. aquí
Sí, aquí hay una especie de como interpretación, como si su cuerpo estuviera intentando interpretar lo que está sucediendo y se reconoce que no está sola. Identifica el que está haciendo mayor movimiento, que es el que se coloca en la parte trasera, también identifica el tamaño. No observa rasgos en general, pero como si lo pudiera sentir. Bien, Comienza a ver diferentes tipos de comandos a nivel cerebral y como si estuviera buscando despertarse, salir de este momento. No hay una respuesta, no una directa. Terminan la recolección y estas inyecciones que hacen, así como la modificación que hay en la parte trasera, y su cuerpo vuelve a tener como movimiento. bien. Verifica con la luz qué fue lo que pasó en el momento específico, que ella comienza a dar los comandos y lejos de irse, pues continúan el proceso y esto genera una especie de coraje. ¿Fue energía que aprovecharon de Sí, más o simplemente continuaron el proceso? básicamente es energía que se está extrayendo, pero la energía se extrae desde el momento inicial. Cuando ella comienza a dar los comandos, el que está en la parte trasera está viendo toda la actividad cerebral. Entonces, en base a esta actividad, sigue haciendo modificaciones en los implantes que hay. La parte trasera de su cráneo tiene una especie de medusa, se ve de esa Sí, manera, pero es metálica. Cada una de de estos hilitos comienza a hacer conexiones y hay puntos en donde se entrelazan. Observo cómo conforme se están dando estos comandos, este ser observa e identifica en dónde se está generando la actividad y la respuesta que está teniendo todo su cuerpo y a su vez la respuesta que están teniendo los implantes, porque hay una activación en su cuerpo que paraliza brevemente a los implantes, como si ya no pudieran moverse en este caso o tener extracción, es como si se movieran muy, muy lento. bien, Cuando comprendido. sucede, sigue modificando para que no suceda tan continuamente, para que ya no pase. Ok, comprendido. Ahora sí, nos trasladamos frente a Rosario. Uno, dos, tres. Neutralizamos completamente la línea de tiempo y las entidades aquí, por favor. Sí, nos trasladamos. Se activa protocolo de neutralización completamente. Bien, ¿cuántas entidades allí? Observo 11 entidades en este momento, 4 están muy cerca de ella y en la parte superior hay una nave en forma de hexágono. Sí. 11 entidades también en total con las de la nave. Sí, Bien, comprendido. ¿Quién está a cargo allí? es un dragón. Bien. Traemos la información de este dragón. Escríbelo ahora. Sí, es un dragón rojo. Su cara es alargada hacia la parte de enfrente. Los ojos son muy, muy pequeños y se ven casi completamente negros. Observo que tiene diferentes protuberancias en la zona de su cabeza y hacia atrás, cubriendo toda la espalda. Es erguido, tiene 4 dedos. Sus garras son largas, son de color negro. Observo cómo hay estructuras metálicas en sus piernas y en toda la parte torácica. Veo también que hay diferente tipo de armamento que está casi incrustado en su cuerpo. La luz comparte el nombre. Sí, Es T-U-N-H-G-A-L-A. sí, sí, sí. K. Bien, comprendido. Tungalak. Verificamos la información que tiene allí en su cerebro correspondiente al punto familiar. Primero verificamos si esta misma jerarquía está controlando a su familia completa, es decir, a todos sus hermanos. Sí, comparte la luz que es así. Bien, verificamos qué es lo que o con qué finalidad hicieron o organizaron la llegada de cada uno de sus familiares al holograma, de manera en que estén específicamente estructurados. Del medio se separan de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, como una pirámide organizada. Verificamos. Sí,
La luz extrae la información y la comparte. Básicamente es como un modus operandi. Explica la luz que cada una de las herramientas y las estrategias que este ser utiliza va muy enfocado en cuanto a números, códigos y como posiciones, se ve como muy geométrico. Sí, Explica que es la manera en la que este ser trabaja o en la que es funcional. Explica también que cada uno de los aspectos en cuanto a su entorno familiar corresponde a un factor importante y la posición en realidad sí tiene relación con el modo en el que quiere claro, como claro. manipular a todo el círculo en general. Explica que hay diferentes corrientes dentro de este mismo círculo familiar. No solamente está la parte esotérica y la parte religiosa, es como si hubiera diferentes, como una especie de semilla en cada uno que se coloca con el objetivo de que sea activa y se desarrolle hacia ese punto, pero es más enfocado hacia el cómo trabaja en cuanto a números, en cuanto a símbolos. Sí, Es como muy, todo es muy estratégico, pero no guarda una relación específica, sino más bien es como él trabajo. sí, bien, comprendido. Déjame con esta entidad. Tungala. Uno, la luz te prepara para el cambio. Dos, tres. Ahora, Tungala está completamente neutralizado. Tenemos bastante información por seguir develando. Comprendemos el proceso que has venido haciendo en Rosario, pero lo que más no queda claro es el avance que ha tenido. Sin llegar a la conexión luz, ha estado trabajando los diferentes puntos de estabilización para estar bien cuestionando, lo más importante, cuestionando. Ahora mismo, el tema de su hermano, ¿cómo lo estás manejando? ¿Haciendo diferentes contratos, situaciones esotéricas, yendo hacia videntes, que de una u otra manera involucran al aspecto físico de Rosario? Dame toda la información ahora. Mm, Humanos patéticos, con una comprensión Da la patética. información ahora. Mm, Cada uno de los aspectos tiene relación implícita en el desarrollo del otro. Mm, La relación que se guarda con el aspecto masculino no solo tiene afectación de manera directa a ella, se engloba un ambiente hostil con el objetivo de ver las necesidades primitivas y de supervivencia de cada uno de los aspectos. Mientras que unos logran salir de las patéticas pruebas que se les coloca en las patéticas vidas, a otros se les colocan herramientas específicas que logran superioridad. El aspecto del humano es sumamente débil, Bien, en este mientras caso, que el el aspecto aspecto de de él. esta humana busca un sentido de protección y apoyo. Mm, Bien, el fallecimiento de su madre encaja perfectamente con el cumpleaños de ella y de otra de sus hermanas. Porque la obsesión con la numerología cabalístico da la información ahora. Porque tu inútil raza busca darle sentido a todo cuando otorgas mínima información. Ellos creen que han encontrado la puerta principal, el sentido de sus miserables vidas y enfocan la atención a eso. Mm, Es una fecha como cualquier otra.
pero marcada. pero la raza humana se esfuerza en otorgar presencia e importancia. Bien Mm, comprendido. El tema de la geometría, ya observamos que tienen una especie ustedes de tendencia hacia este punto. También lo mm, orillaron al punto de la geometría sagrada, bueno, llamada geometría sagrada, para que el aspecto lo pueda comprender. ¿Qué simboliza la geometría sagrada? humano. Da la información ahora. Mm, corresponde a la acumulación de diferentes circuitos, códigos e información específica. Es un conducto directo, simbología que representa un llamado, una conexión directa, representaciones. Representación de la cuarta dimensión, representación del holograma donde estamos atrapados. Eso es lo que es. Y desde el inconsciente o subconsciente ya lo expresa. Hace una mandala y el dentro, yo soy. Ahí estamos. Es algo simbólico, pero que tiene mucha relación. Y simplemente, bueno, nos toca ir develando cada una de las trampas que ustedes nos ponen. El desapego que ella tuvo en esa línea de tiempo con su hijo, la línea 573, lo pudimos observar, la llevó al avance. Es decir, si hay avance en cada una de nuestras encarnaciones. Sin comprender la información, la llevó a cuestionarse desde el subconsciente y a ser una mejor madre, inclusive un ejemplo de madre. Ahora mismo el cuestionamiento también la llevó a estar aquí donde está ahora. Esta información le llevó hace aproximadamente 3 meses. Información que parece poca, pero toda su vida se ha estado preparando. Desde que se entera de esta información, empieza a percibir arcontes por todos lados. ¿Qué es lo que hicieron? Ya no optaron por la opción de ser sutiles. El aspecto establece conexión a partir del grado sensible que posee. El desarrollo de cada uno de los tuyos no solo se entrelaza con la información, mientras que el aspecto menos se identifique con los procesos emocionales, la conexión y el procesamiento de dicha información será mucho más elevada. Bien Mm, comprendido. La, la relación que tiene con su hermano es religiosa. Lo comprendemos esto, ella lo observa como un riesgo. Esa sugestión o esa inclinación la provocan ustedes. mm, Se colocan diferentes estímulos para colocarla en una posición de alerta o víctima, aunque no lo reconozca y no lo interprete así. Se generan estímulos en cada uno de los aspectos para generar un posicionamiento de rechazo directo entre sí. Bien, déjame con Monse. Uno, dos, tres. Bien, observa ahora que tu mano luz salga quill, te repotencializa. Uno, dos, tres. Bien, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Bien, verificamos la información que extrajimos de esta entidad. ¿Correcta? Sí, comparte la luz que es correcta, sin embargo, haciendo alusión al tema de la geometría, Sí, explica que hay no es una atracción, sin embargo, sí hay como cierta atención en ese tema a partir de lo que se interpreta de manera inconsciente claro. por ella, por lo que buscan generar diferentes como capas, como diferentes cosas que la cubran para que no busque verdaderamente hacer una apertura a la información original. Bien, comprendido. Bien, extraemos la información correspondiente a su jerarquía. Uno, dos, tres. Sí, la luz la extrae y la comparte, corresponde a un dragón Sí, color. blanco, ¿Cuántas cabezas? 3 cabezas. ¿Todas biológicas? Sí, ¿Cuál es el nombre? es U
Sí, H K sí. A R M A G A N. Urcamanga. Bien. ¿Cuánto mide? Mide 93 metros. Comprendido. Traemos la información correspondiente a su ubicación. Uno, dos, Sí, tres. la luz la comparte y corresponde a un sistema planetario. Me muestra 7 planetas. Bien, comprendido. Sobre portal dimensional establecemos conexión con 1 millón de humanos luz. Uno, dos, tres. Verificamos. Sí, se abre portal, veo cómo comienzan a llegar. Están siendo verificados. Sí. Se cierra portal, todos corresponden en frecuencia y vibración a humanos luz. Bien, comprendido. Se comparte la información con todos los humanos luz. Verificamos el nombre de este sistema. Sí, es G Sí, A sí, I sí. H T A. Ya ahí está. Bien. Cuarta alta. Sí, Comprendido. Se comparte toda la información y nos trasladamos. Nos acompañan todas las entidades y humanos luz. Uno, dos, tres. Neutralizamos completamente el cuadrante. Entidades, tecnología, todo queda completamente neutralizado. Ahora. sí, se ejecuta comando. Se realiza un traslado directo. Observo cómo en cuanto llegamos hay una emanación lumínica por parte de cada uno de los humanos luz y genera un envolvimiento completo a cada una de las estructuras planetarias. Cada una cuenta con armamento de Sí, defensa, no solamente el sistema como tal, sino de manera individual. ok. Observo cómo se neutraliza completamente la tecnología. Hay un punto en el centro del sistema que se ve como una estructura metálica, es como en una forma geométrica y tiene movimiento, como una especie de estrella con muchos picos. Sí, Veo cómo los humanos los neutralizan completamente esta tecnología hasta que se vuelve completamente circular, como que los picos estaban a partir de activación. Cuando se neutraliza, se vuelve una esfera completa, está completamente neutralizada. Veo que cada una de las entidades y la tecnología que hay de manera individual en cada planeta es neutralizada totalmente. Son envueltos en una burbuja lumínica y se les colocan espirales. En el caso de la jerarquía, veo que también es totalmente neutralizada. Se le colocan aros y burbujas en cada una de sus cabezas. Observo que se le coloca una espiral lumínica y en la parte trasera tiene cola. Veo que también se le coloca una espiral. bien, comprendido. Desmantelar la tecnología que tiene atrapados a los humanos luz. Liberan y repotencializan ahora. Sí, se ejecuta comando. Identifican en dónde están los humanos luz. Observo que comienzan a desmantelar la tecnología y los comienzan a repotencializar. Sucede en humanos luz y en aspectos físicos. Conforme están siendo liberados y repotencializados, comienzan a emparejarse hasta que todos están libres. Bien, comprendido. Desmantelan toda la tecnología que tiene allí implantada en sí mismo la jerarquía. Ucarmango. Ucarmanga, por favor. Karmagan, sí. Desmantelan tecnología. Bien, déjame con esta jerarquía. Uno, dos, haz cambio, tres ahora. Bien. ¿Cuántas vidas controlando a Rosario? Da la información ahora. Nada. 134. Bien. Pactos, contratos. ¿Cuántos hizo? Mm, 223. Solo en esta encarnación, ¿correcto? Bien. Correcto. Todo el tema que está sucediendo con su hermano, en el cual ella firma como aval y termina asumiendo una responsabilidad que no le corresponde. Dame la información correspondiente a eso y cuál es el plan que tiene o que tenías, porque ya no se va a ejecutar Mm, para ella.
se otorgan responsabilidades externas a los tuyos. Estas responsabilidades generan consecuencias y disputas. No se necesita un ataque directo cuando pueden atacarse entre sí. Y era la Mm, forma de actuar, ya que no pudiste controlarla a través de la diferente implantación que le tenías en sí misma. Inclusive los estados de meditación que se supone que son controlados por ustedes se escapaba de sus manos. Ni un ápice de energía, hablando de línea de tiempo actual. mm, Ahora optan por la parte más compleja y es el mundo onírico. mm, Aquí es donde hacen esta parálisis de sueño. ¿Qué mm. era lo que estaban buscando hacer allí? Se identifica y se clasifica. Una vez que se clasifica de manera adecuada, se implementa un nuevo margen de control a partir de una modificación completa. ¿Y algo cambió o fue obsoleto? ¿Qué Sí, cambió? A ver, se obtienen resultados inmediatos. la energía que extrayeron allí posterior, ¿qué cambió? Se extrae mayor cantidad energética y permite que haya menor expansión a partir de puntos cerebral, generando fuente distractor. Bien, ella tenía una constante y es la creatividad. En la línea 573 pudimos observar que fue una persona que se expresaba a partir de las danzas y teatro. Ahora es escritora, contando un poco de su Mm, vida, cómo esto puede servir a los otros. Esta parte sabemos de dónde viene la creatividad. Dame la mm, información. Proviene a partir de dato genético principal. Supera las medidas de control y las rompe. Proviene de base genética lumínica. Correcto. Se mostraron de 3 meses para acá. ¿Por qué tanto? ¿Por qué? Mm, Nuestra presencia en el humano ha sido constante y periódica. No es un ejercicio nuevo, pero el patético cerebro humano no lo procesa ni lo almacena de manera eficiente. Ahora tiene la información y logré identificarlo, ¿correcto? Bien, déjame comenzar. Sí. 1, 2, 3. Vas a ser eliminado. Bien, observa ahora que programan el llamado en el cerebro de esta jerarquía. 1, 2, 3. A su vez, tu mano lo está repotencializa. Sí, se ejecuta comando. Bien, Observo que se programa el llamado, la jerarquía lo ejecuta, lo hace en su idioma. bien. Y conforme están llegando, se activa el protocolo de neutralización de manera inmediata. Mi humano luz inicia repotencialización y observo cómo hay energía que tiene movimiento en todo mi cuerpo, pero específicamente en la zona cardíaca. Sí. ¿Generó algún desequilibrio? No, explica la luz que este ser Sí. de alguna forma busca identificar a partir de factor emocional y mental, Ok. pero no se establece punto de conexión. Bien, comprendido. ¿Ya llegó todo lo que le pertenece? Sí, ya llegó todo. Bien.
Desintegramos el cuadrante completamente, todo lo que esté aquí, tecnología, naves y esta jerarquía de todas las líneas de tiempo. Sí, observo que se ejecuta comando, los humanos los trabajan en conjunto y de manera simultánea. Observo que hay desintegración de todas las entidades que llegaron, así como las naves y la tecnología. Hay desintegración de cada una de las estructuras planetarias. Observo cómo la energía envuelve completamente y después comienza a comprimir hasta que se desintegra. Sucede de manera simultánea con cada uno de los planetas. Observo que esta estructura metálica, completamente redonda ahora, también es desintegrada. Y veo como en el caso de la jerarquía se inicia un proceso de desintegración, pero es de todas las líneas de tiempo en donde ha afectado. Bien, Listo. bien. Cuadrante completamente limpio. Sí, Bien, nos trasladamos a la casa de Rosario. Hacen la limpieza completamente, incluyendo a su mascota. Uno, dos, tres. sí, se ejecuta traslado. Nos acompañan todos los humanos, Luz. Observo que hay un barrido completo en el espacio en donde está. Observo cómo se inicia la creación de esta estructura lumínica y hay una limpieza también de su mascota. Sí, Listo. bien. ¿Por qué le gustaba acercarse? Verifique con la luz cuando ella hacía los ejercicios, las meditaciones. Sí, comparte la luz que su mascotita identifica la expansión lumínica y hay una especie de emanación completa en todo su cuerpo cuando lo ejecuta. Inclusive cuando termina los ejercicios hay una especie de sensación en todo su cuerpo y una pequeña proyección que lo hace sentirse cómodo, muy cómodo. Ok. Hacemos conexión con el humano luz de Rosario. Uno, dos, tres. Sí, Bien, verificamos. ¿Cuál es el nombre? es G, Sí, A, sí, L, sí. I, E, N, Bien, ¿de qué dimensión? 23. De acuerdo. Déjame con Galien. Uno, dos, tres. Hermano, bienvenido. Aspecto físico, Hola, Rosario. hermano. Se ha estado preparando para su conexión. Aparentemente la información llegó hace 3 meses, pero el escuchar un poco de su vida nos hace comprender que cada paso que dio la trajo hasta este momento. La conexión contigo. ¿Algún consejo que le puedas dar, por favor? Sí, cada uno de ustedes está en una constante búsqueda. Esta búsqueda los lleva hacia una respuesta inmediata y la respuesta son ustedes mismos. Mi consejo en este punto sería solo ser responsable de sí mismo, más responsable aún, ya que se busca responsabilizar respecto al desarrollo de otros, al proceso de otros y al avance de otros. Factor importante para el desarrollo personal, pero es necesario terminar de colocar bases sólidas en el proceso individual para que de esta manera el impacto que haya en los otros tenga mayor efecto. Claro, comprendido. Los diferentes pactos, contratos que llegó a hacer a lo largo de todas sus encarnaciones están rotos, ¿correcto? Sí, es correcto. Bien, la situación con su hermano es algo que en cierta manera eh, genera allí alguna angustia. ¿Algún consejo que le puedas dar para este punto en específico? Sí, es importante entender que el conocimiento respecto a toda la información que engloba el holograma y la información en el desarrollo que se está llevando a cabo no otorga vulnerabilidad, tampoco los deja expuestos. En realidad es un punto de partida, un punto de fortaleza y un punto de acción. Aunque un aspecto cercano se encuentre en un periodo de desequilibrio,
Esto no debería generar un impacto, puesto que el estado de equilibrio viene de manera interna hacia lo externo, correspondiente a la situación del holograma y las consecuencias de cada una de las decisiones que se van tomando. Es importante tomarlas y digerirlas con responsabilidad, pero sin punto de emoción o estrés. De esta misma manera, entender aquello que verdaderamente compete a su desarrollo y de lo que verdaderamente es responsable. No solamente hay un holograma externo, no solamente hay una matrix en general, en realidad se divide y es importante no ser esclavo, no ser oprimido de manera voluntaria. Bien, muchas gracias por toda la información. Déjame con Monse. Uno, dos, tres. Bien, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien. Bien, verificamos lo siguiente. Esta jerarquía tenía el control de su familia, verificamos si también de su madre. Sí, Bien, ¿el aspecto físico estaba encarnado ya? no. Bien, ahora libre. Observa que se despiden, se abre el portal dimensional y regresan, se van todos los humanos luz. Uno, dos, tres. Sí, agradecemos y nos despedimos. Se abre portal y comienzan a irse todos los humanos luz. Se cierra portal. Bien, comprendido. Cuento de uno a tres, establecemos conexión con el médico Saturno. Uno, dos, tres. Verificamos. Sí, se establece conexión. Observo que abre portal e ingresa. Está siendo verificado. Sí. Es positivo para humano los médicos Saturno. Bien, se comparte toda la información de Rosario y procedemos. Uno, dos, tres. Sí, se comparte la información. Veo que cruzamos portal y estamos en séptima. Sí, Acerca una burbuja lumínica y le invita a pasar. Observo que comienza a trabajar en ella. Veo que hay diferentes impactos lumínicos en diferentes zonas de su cuerpo, específicamente las extremidades y la zona superior. Veo que la pineal está ligeramente más pequeña de lo normal y comienza a enviar diferente energía que genera un rodeo completo en esta estructura hasta que se vuelve de un tamaño normal. sí, Veo que conforme lo está haciendo, impacta en las glándulas interdimensionales y estas recuperan un tamaño normal. Es como si las estuvieran encogiendo, las estuvieran haciendo pequeñas, pero en este punto todas ya están en un tamaño normal. Observo que hay energía que está recorriendo toda la red neuronal. Observo que hay comunicación entre ambos hemisferios cerebrales. Veo que hay también energía en la zona trasera del cráneo y observo cómo cada uno de los espacios que dejó esta especie de medusa está siendo llenado completamente por energía lumínica que restablece el tejido en la zona cerebral. Observo también que hay impacto en el sistema nervioso y en el sistema límbico. Veo cómo la energía comienza a recorrer a partir de la médula, impacta justo en el centro, en la cadera, y veo cómo se extiende primero a nivel óseo por las extremidades inferiores. Observo que hay una repotencialización completa, ya no solo a nivel óseo, sino también muscular y de manera interna. Veo cómo sucede sobre todo con la pierna derecha. sí, Observo en las extremidades inferiores, en donde están los pies, en donde está justamente el pliegue, cómo hay una pequeña cicatriz y observo cómo el médico Saturno hace un recubrimiento completo en toda la extremidad, generando una restauración completa del tejido en esta zona. Recupera el color también. Veo cómo la energía ahora comienza a extenderse a diferentes puntos. Observo que hay energía en la zona sexual, hay energía en la zona central de su cuerpo, en el sistema digestivo, en el hígado. Observo energía en toda la caja torácica. Observo cómo a nivel óseo está repotencializando, pero específicamente en la caja, como si estuviera viendo un recubrimiento completo, como si sus huesos estuvieran
como más frágiles, como con un poco de polvo, Sí, y veo como toda la estructura, como si se sellara la estructura de los huesos. Observo repotencialización en zona cardíaca y específicamente el timo comienza a tener una especie de movimiento. Observo cómo esto repercute en todo su cuerpo. Me explica el médico Saturno en este momento que comienza a haber una nivelación a nivel hormonal, como un equilibrio a nivel hormonal. Observo como a nivel celular también hay impacto gracias a la energía lumínica y comienza a haber una comunicación directa a nivel celular. sí, Observo la capa externa de la piel y veo como también está teniendo una especie de recubrimiento a partir de la energía lumínica, pero se ve como una pequeña capa, es muy delgada. Veo que la zona de sus ojos se ve completamente iluminada, su nariz también, ambas fosas nasales, sobre todo la del lado derecho, la parte de los labios y el paladar, y como esta parte de su cara, como toda esta parte de su cara. Hay también repotencialización en los oídos y en la parte, todos los conductos que van hacia la zona cerebral. Me explica el médico Saturno que también ha habido una repotencialización y una gran cantidad de energía que empieza a generar una estructura mucho más estable en cuanto a sus procesos de memoria. Explica que todo el esófago y el sistema digestivo inicia una especie de repotencialización también y un recubrimiento lumínico. A partir de esta energía se genera una lubricación importante, generar como más estabilidad al sistema nervioso y lo da como consejo también iniciar el consumo de algo que estabilice y regule más todo su sistema nervioso. sí. Termina. Muy bien, le damos las gracias y regresamos. Uno, dos, tres. Sí, agradecemos y nos despedimos. Abre portal y lo estamos cruzando. Se cierra portal. Bien, observa ahora que su mano luz ingresa en Rosario. Ahora, Sí, ingresa. bien, voy a hacer un conteo regresivo y regresamos.